Yo le puse el título del mensaje hoy, Disciplina en la Iglesia. En el día de hoy vamos al versículo 1 del capítulo 5. El apóstol Pablo dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Ahora, paro ahí. Voy a parar varias veces. Fornicación, ¿es algo que no es común en el mundo o es algo común en el mundo? Es común, ¿verdad? Corintio tenía 2 puertos donde venían las personas, llegaban a la ciudad. Muy popular en sentido de cuestión de vacaciones. Ese era un imperio económico. Tenía, de verdad, era una ciudad próspera. Y en ciudades prósperas, en ciudades vacacionales, piensa este mes de marzo y Miami, pero más Fort Lauderdale, es un destino popular para quienes, ¿saben? Spring breakers, lo dijeron ahí en inglés, ¿verdad? Para los que vienen de las universidades y vienen de Spring Break. Yo mismo esta semana estoy en Spring Break en mi escuela. Entonces vienen acá y a celebrar y a vivir una vida un poquito media loca. Y a veces algunas ciudades dicen que no vengan. Me encanta el dinero y el turismo, pero lo que ustedes hacen cuando vienen es un desastre, ¿verdad? Entonces, es algo común. Cuando tú tienes una ciudad que es popular en vacaciones, es económicamente fuerte, y agrégale que sus templos greco-romanos, había parte de la adoración era prostitución y fornicación. Eso era algo común. Tú le agregas todo eso y tú crees que va a haber problemas de fornicación, ¿sí o no? Sí. Pero aquí lo que cuando el apóstol Pablo dice que aquí algo le cayó como de sorpresa, o no es tanto de sorpresa, sino de asombrado. Mira lo que él dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, ya lo hablamos, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre quienes, los gentiles. Ok, para que entiendan, cuando él dice los gentiles, significa que es un problema que los judíos nosotros no batallamos. Eso solamente son los... Cuando él dice los gentiles, ¿a qué significa él? Los que no creen en Dios, los paganos, el mundo. Cuando él dice que este pecado es algo que ni en el mundo se celebra, ¿estamos mal? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál es, pastor? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, él dice: tanto que alguno tiene la mujer de su ¿quién? That's kind of weird, como decimos en inglés, ¿verdad? Tratar de explicar quién es la mujer de su padre. Lo primero que te viene a la mente es quién, que esa es la que de ese tipo. Bueno, la madrastra es lo más probable en este caso, ¿verdad? Pero lo primero que tiene que destacar o tener como opción es que es su mamá, ¿verdad? Y eso es otra cosa, asombroso, ¿no? De todo modo, madrastra todavía es asombroso, ¿verdad? Decir, oye, ¿cómo tú haces eso, verdad? ¿Cómo tú llegas a ese nivel de pecado en tu vida? Y llega a eso, para ponerlo en contexto también, para que entienda un poquito. Cuando en la cultura, el hombre, el esposo, casi siempre era mucho más viejo que la mujer, ¿ok? Entonces es probable que esta mujer, esta madrastra, tenía quizás una edad similar a la de este hijo, de este muchacho, ¿verdad? Puede ser que de edad estén cerca, y que el papá, pero de todo modo, no importa que sea de la misma edad, está malo, digan malo, ¿verdad? Esto está malo, eso es un pecado terrible. Pero llega a ese punto y dice, ¿cómo eso está pasando entre ustedes? Y acuérdense que él bregó en el capítulo 4 básicamente defendiendo su autoridad en esta iglesia. Y aquí que estamos viendo, el pecado está malo, pero la condición de la iglesia está peor. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, dice el versículo 2: y vosotros estáis, ¿qué? Envanecidos. Todos son bienvenidos, vengan como sean. Vemos que el apóstol Pablo lidió con esto, en sentido de, al final del capítulo 5 vemos algo precioso que dice el apóstol Pablo. Es uno de los versículos más bonitos de Romanos. Llegamos a Romanos capítulo 5, uno por el versículo 19, y dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Cristo, ¿verdad? Los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
Amén, ¿verdad? Precioso, ¿verdad? Nosotros somos pecadores, ¿sí o no? Sí, pero la gracia del Señor es suficiente para perdonar mis pecados y todos de mis pecados. Y vemos aquí que el apóstol Pablo dice, es algo precioso, 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Pero Él sabe dónde esto puede turnar. Y llega al capítulo 6 y le dice, pero espérate, aquí hay algo que te tengo que hacer entender. ¿Qué pues diremos? Capítulo 6, versículo 1, perseveremos en el pecado para que la gracia que abunde. En otra palabra, bueno, la gracia de Dios es más que suficiente para perdonar mis pecados. Entonces, yo puedo pecar todo lo que yo quiera y el Señor me va a perdonar. Amén, sí. ¿Qué dice versículo 2? Díganlo, léanlo. ¿Qué dice? De ninguna, ¿qué? Manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si el Señor te salvó, cambió tu vida, sí somos pecadores, pero nosotros no disfrutamos el pecado como el mundo. Nosotros somos criatura nueva, no buscamos hacer del pecado porque el Señor nos cambió, amén. Entonces Pablo dice, espérate, la gracia del Señor sí es suficiente, pero cuando tú eres nueva criatura en Cristo, Él te cambia a ti. Y el Omar de hace 10 años no es el mismo Omar de hoy, porque el Señor la ha cambiado. Y quizá tú mismo te ves en tu vida, quizá cuántos son nuevos creyentes que se han convertido en los últimos 5 años, vamos a decir. Miren las manos que están ahí. Mi oración es que tú te mires, diga, en los últimos 5 años, Alessandro, diga, yo, el Señor me ha cambiado, yo no soy el mismo. Lucho, tengo mis batallas, ¿sí o no? Sí, todavía peco, pero yo soy una nueva criatura en Cristo y Él me está trabajando en mí en procesos de santificación en mi vida. Entonces Pablo dice, espérese, no vamos a seguir en eso porque somos distintos al mundo. Capítulo 5 de Corintios, regresemos ya. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberáis más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ahora, llegamos aquí al punto de decir, de quitar de vosotros, en medio de vosotros una persona en la iglesia. Interesante eso, ¿no? ¿Qué dice el versículo 3? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, y vamos a regresar a esa frase, ¿ok? Pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y tú lees varias cosas. Número 1, ¿por qué Él dice estoy contigo en espíritu? ¿Verdad? ¿El apóstol Pablo está con ellos, sí o no? No, no está con ellos en el momento. Parece evidentemente que algunos creyentes de Corintios dudaban en darle disciplina a su hermano que estaba descarrido mientras Pablo estuviera ausente. En otra palabra, bueno, cuando Pablo regrese, él brega con ese problema. Son muy tolerantes porque, como dije, porque por lo que vemos estaban como orgullosos de esto en su iglesia. Y decían, Pablo no está aquí, nosotros lo vamos a manejar de nuestra manera. Él escribe y le dice, si ustedes tienen una duda de cómo yo voy a juzgar esa situación, ya de antemano, te lo estoy diciendo, estoy en espíritu con ustedes. Se lo digo 2 veces porque el versículo 3 y el versículo 4 le dice lo mismo, ¿sí o no? ¿Verdad? En espíritu estoy con ustedes. Y el versículo 3 dice, ya yo mandé la orden. Es que no hay que hablar nada. Eso está mal. Punto. No hay que hablarlo. Y lo peor es que es público entre ustedes. Están viviendo como nosotros mal. Y aquí llega el problema. Versículo 4, Él le recuerda que yo soy nuevo, que tú eres nuevo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu con el poder de nuestro. Tú tienes el poder de Jesucristo para poder bregar con esa situación. Y uno, ¿por qué Cristo habló de esto? ¿Dónde habló de esto, pastor? ¿Dónde habló? Bueno, vámonos a Mateo capítulo 18. Vámonos al libro de Mateo. Versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y ¿qué? Repréndele. Estando ¿quiénes? Tú y él solos. Espérate, pero yo pensé que yo y mi grupo familiar entero, mi barca entera tenía que estar enterado sobre eso. Tú y 10 personas por texto. Que lo hacemos en oración. Podemos orar por el hermano que está batallando un pecado de pornografía en su vida. Amén. Corrección privada.
Esto es muy sencillo, familia. Si yo tengo un problema con Alejandro, yo sé que Alejandro me llama sin problema. Si hay un problema, me llama a mí. Omar, vamos a juntarnos, comernos en Yarumba, vamos a tomarnos una comidita ahí, vamos a hablarlo un poquito. No tiene ningún problema, se puede sentar conmigo. ¿Y por qué vamos con ese primer paso? Porque a veces ese es el único paso que tú necesitas. Un hermano que te quiera tanto, que diga, Andrés, ¿sabes que eso no está bien? Y yo me siento con él. Y ya yo viste, ya ahí restauré a mi hermano. Amén por eso, ¿sí? ¿Cuál es la meta, iglesia? Lo dije. ¿Qué es? Restauración en la vida. No es para venir y decir, tú sí eres un pecador, ¿eh? ¿Cómo tú? Y para tomar ese momento de como un ego para tú hablarle mal a tú. No, eso no es la meta. La meta es ver a ese hermano o esa hermana restaurada en su vida. Pero hay un paso 2, porque a veces yo me siento con el chavalo, vamos a decir, y no se arregla, o mal no se quiso arreglar. Quiso seguir en su problema, en su pecado. El chaval dice, ¿sabes qué? Voy a coger a 2 más. Voy a coger a Chico y voy a coger a Alexandro, que son amigos de Omar, y vamos a sentarnos junto con él. Aquí dice versículo 16, ¿qué dice? Mas si no te oyere, toma aún contigo, ¿a quiénes? 1 o qué? 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. En otra palabra, no es para venir y decir, ay, yo traje mi equipito para agarrarte a ti ahora. No es eso. ¿Para qué es? Para con otros 2, mira la situación, Omar. Tú no lo ves. Y venga, chico, diga lo mío, pero tú no lo ves, Omar. Es verdad lo que te están diciendo. Vamos, mi hermano, vamos a salir de esta. Yo quiero trabajar contigo. Vamos a salir de esto. Tú ves, no es para mí. Vamos a hacerle un bullying ahora. Qué pecador. ¿Tú ves la diferencia? ¿Ves el corazón en esto? Hay un propósito. Que la persona saque restaurada. Pero a veces ni eso es suficiente. Ni eso es. Por eso llegamos al paso 3 que dice Cristo. ¿Qué es lo que dice el versículo 17? Y que es de 17 dos pasos, pero ¿cuál es la primera? ¿Qué dice? Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y hay que tú ves los líderes, los encargados, los diáconos, tú ves las personas que están involucradas en forma de liderazgo aquí en la iglesia, venir ahora a bregar con ese problema. Y si ahí no se resuelve, ¿qué es lo que al final dice? Si no oyere a la iglesia, tenle por ¿quién? Gentil y publicano. Que fue la misma palabra que usó Cristo, ¿no? Pablo, ¿no? En 1 Corintios, que ni los gentiles, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Jesús cuando dice eso? Mándalo entonces para afuera. Fuera de la membresía, fuera de la iglesia. Ahora, tú me dirás, ¿un pecador no puede venir a la iglesia? Claro que puede. ¿Para qué está la iglesia, verdad? Pero aquí estamos hablando de familia. Digan familia. Regresemos al versículo 5 de 1 Corintios 5. El tal sea entregado ¿a quién? ¿A quién? Satanás. ¿Y para qué razón? Para destrucción de él. No, ¿qué dice? De la carne. ¿Y por qué? Porque a veces la única forma que una persona va a aprender es a través de la mala. Y la mala es la crisis y la consecuencia del pecado en la vida de esa persona. ¿Se acuerdan del hijo pródigo, iglesia? Él decidió irse de la sombría de su padre, de su familia, ir a hacer lo que él le daba la gana. Al final terminó que le gustó mucho porque el pecado te gusta, ¿verdad? Se pasa bien, pero llega un punto donde el pecado te lleva a lo que te lleva al pecado, a la destrucción. Y cuando él llegó a la destrucción en su vida, fue que por fin miró hacia arriba y dijo, ¿qué yo hago aquí cuando yo estaba en mi familia, cuando estaba en mi casa, cuando yo estaba con mi papá? Yo no estaba en esa situación y yo estoy ahora comiendo comida de cerdos, pero voy a regresar a donde mi papá. Amén. Este es el ejemplo de que qué puede pasar cuando una persona lo lleva a la crisis del pecado, que pueda por fin mirar hacia arriba. Pero oye, ¿quiere aprender de la forma difícil o la forma fácil? Pablo se lo dijo en el capítulo 4, ¿no? Vámonos al capítulo 4, versículo 21. ¿Qué le dice Pablo con los problemas que estaban batallando ellos? ¿Qué le dice él? ¿Qué queréis? ¿Iré vosotros con quién? ¿Con qué? ¿Con vara o con qué? Con amor y espíritu de mansedumbre. ¿Cuál tú quieres en tu vida, mi hijo? Como un papá le escribe a ellos. Y a veces ha pasado que por no escuchar el buen consejo, nosotros nos metemos en líos en nuestra propia vida. Uno no pasa este proceso porque le gusta pasar procesos. Son pasos difíciles, ¿sí o no? En mi propia vida he pasado con nuestra iglesia pasos de eso o pasar por eso con personas. No es fácil.
Es duro, pero uno lo hace porque quiere ver la iglesia, quiere ver la persona, quiere ver esa situación restaurada al fin. Pero ¿qué vemos más? Vamos a ver versículo 6 ahora, sigamos. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura, ¿cómo se dice la palabra? Leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿A quién le gusta comer? ¿Le gusta comer aquí? ¿Algunos? ¿Han hecho pan con masa madre? Así que se dice, ¿verdad? ¿Qué es la masa madre? La levadura, al fin, ¿verdad? Eso es. Yo, hace un verano, yo tengo mis cosas, me gusta cocinar, a mí me gusta hacer pizza, me gusta hacer pan, y yo cogí un tiempo donde yo estaba haciendo mucho pan, y estaba haciendo mi propio, en inglés dice sourdough starter, y yo que lo crecía, y Cindy le puso un nombre, se llamaba Rosita, y miraba, Rosita está creciendo, y empezaba a crecer, ay, Rosita está creciendo, ¿verdad? Uno miraba eso. Después vamos a hacer pan, y yo cogía el pan, y cogía un poquito de Rosita, y se lo echaba a la masa. Y tú cogías una bolita de masa que era así, y con el tiempo y con el clima y todo bueno, ¿verdad? ¿Qué pasaba con esa masa? Crecía, y después yo hacía mis diseños, yo hacía florecita en el pan, wow. Entonces, después me di cuenta, estaba engordando y paré de ese pan, ¿ok? Entonces dije, espérate, déjate el pan. Este pan está muy rico, no puedo hacer más de esto. Pero, ¿qué te enseña eso, verdad? Yo no cogí a Rosita entera y la tiré en la masa. Yo cogí un poquito y lo entraba en la masa. Y ese poquito era suficiente para inflar y para entrar en toda la masa y hacerla crecer y inflarse. Es igual que el cáncer. Si tú no bregas con el cáncer al comienzo, ¿qué pasa? Se te riega en el cuerpo. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo usa esto? Dice él, si tú como iglesia de un comienzo no brega con ese problema, ¿qué va a pasar? El problema estaba acá, no bregaste con el problema, ya después estar acá, sigue dejándolo así y tolerándolo, ¿y qué va a pasar? Ya está acá y al final ya infectó ¿qué? Toda la iglesia. Y él dice, ese es el problema el riesgo que te va a correr cuando tú no bregas con ese problema ahora. No hay nada que hablar, le dice él. Ya yo estoy con usted en espíritu, brega con eso. Pero si vamos a Apocalipsis, vemos a 3 iglesias. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Le quiero recordar algunas cositas de una iglesia y qué llevó a las otras iglesias que le seguían, ¿ok? En el versículo 14 está la iglesia de Pérgamo. Y vemos en el versículo 14, ¿qué dice? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tenéis ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer ¿qué? Aquí vemos el mismo problema, cometer ¿qué? Fornicación. Y también dice, tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, ¿verdad? La que yo aborrezco. Y yo hace tiempo cuando prediqué sobre esto, yo le dije a la iglesia, dije, ¿sabes que hay una progresión? Si tú te das cuenta, hay 2 iglesias que siguen. ¿Cuáles son las que siguen? Tiatira, ¿verdad? ¿Y cuál es la que sigue después? Sardis, ¿verdad? Y yo a cada iglesia le puse un nombre. A la de Pérgamo yo le puse la iglesia tolerante. Cuando escribí el sermón, la iglesia tolerante. A la que seguía, Tiatira, dice la iglesia the indulging church, fue lo que yo dije. En otra palabra, ya no tolera el pecado, ya disfruta el pecado. Y después la última, Sardis, la iglesia muerta. La iglesia muerta. Fue lo que, así tú ves. Y léenla, pueden leer lo que Cristo le dijo sobre ello. Porque lo que pasa, lo que pasa, yo traje este quote, esta palabra de un profesor que era mío en seminario. Se ha dicho bien que lo que una generación tolera, la siguiente lo aceptará. Lo que esa generación acepta, la siguiente generación celebrará. Y no ha habido cosas que tú dices, que tú ves en el mundo y dices, esto antes no se celebraba, pero hoy este pecado se celebra en el mundo como si fuera. ¿Por qué? Porque esta generación ya lo está celebrando, pero la que estaba antes estaba ya involucrado más profundamente en ese pecado, y la generación que estaba antes de ella
toleraba ese pecado en medio de esa comunidad. Para tú llegar a celebrarla, tú tienes que tolerarla primero. Y lo que dice el apóstol Pablo aquí dice, mira, o Cristo en este caso con esta iglesia, pero vemos en general lo que dice la palabra de Dios. Si tú toleras eso y no haces los cambios necesarios, llegará al punto donde tú estás celebrando el pecado. Y quizás lo diga, y por eso tú no te das cuenta que hay iglesias hoy en día que celebran cosas como el matrimonio homosexual. Celebran. Dios lo dice que está bien porque Dios es amor, ¿verdad? Dice, pero la palabra es clara, ¿no? La palabra lo dice, un hombre y una mujer, ¿para qué? Para que el Señor lo llame hacia el cielo, ¿verdad? Hasta que muera. Vemos cosas que tú dices, ¿cómo podemos? Yo veo uno, en lo que yo celebro. Yo me reuní con varios pastores diferentes durante los meses anteriores, antes de comenzar el año, porque estaba orando. Como cuando uno llega a una etapa de 10 años, uno ora al Señor y ayunar, decir, Señor, estos próximos 10 años queremos tu fidelidad en la iglesia, queremos ver que tú estés detrás de tu iglesia. Y me reuní con varios, y el último que me reuní, el pastor, es de otra iglesia, me dice, wow, Omar, 10 años. ¿Tú sabes cuál es el porcentaje de iglesias plantadas que llegan a los 10 años? No se dice, solo un 10% de las iglesias plantadas llegan a 10 años. Y yo miré varias iglesias de cuando yo comencé que no han llegado. Lamentablemente, COVID afectó mucho. ¿Se acuerdan de COVID? ¿Se acuerdan de eso? Cuando muchas iglesias están en escuelas y las escuelas están cerradas, ¿cómo se reúnen? Eso afectó mucho. Una iglesia querida, muy querida mía, de New City, que estaba aquí a 3 bloques, nosotros, que no pudo porque financieramente estaba bien difícil, no pudieron más. Y uno va viendo todas esas cosas y viendo una de ellas, que yo me acuerdo comiendo en IHOP con ese pastor, y yo en el primer año con mi papá, hablando de los planes, y en esa época él era bautista, ver ahora haciendo matrimonios hindú, haciendo matrimonios budistas, haciendo yoga en el servicio. Y tú dices, ¿cómo llegamos de acá hacia allá? Tú empiezas a tolerar las pequeñas cosas. Y ya las pequeñas cosas se vuelven tan común que llega un punto que ya tú celebras todo. Y después tú llegas al punto y dices, ¿y qué te hace diferente del mundo en ese punto? Tú no eres nada diferente. Tú eres igualito al mundo. Entonces, por eso es que él está tan preocupado que ellos breguen con eso ahora. Como iglesia, regresemos a Corintios otra vez, capítulo 5. Le dije que vamos a estar por aquí, por allá, pero llegamos acá. Ahora vamos a ver el versículo 9, ¿ok? Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ahora, no sé si el pastor le mencionó esto. Cuando comenzamos la serie, yo lo mencioné. Yo dije que es muy probable que Pablo le escribió 4 cartas a Corintios. Os he escrito. ¿Y por qué forma? Por carta. Había una carta anterior a esta y parece que algo no quedó claro. ¿Te ha pasado que tú mandas un texto o un email y algo no quedó claro? ¿Sí o no? ¿Le ha pasado? Y después tú tienes que arreglar y hacerlo un poquito más claro y para que puedan entender, o tú llamas. A veces uno le dice, por eso es mejor llamar. Llama para que esté claro, hasta poder entender el tono de tu voz. A veces tú le escribes algo a tu esposa y te responde y dice, wow, ¿qué fue lo que pasó? Yo no te dije nada malo. Yo no te lo estaba diciendo. Se dice, ¿sabes qué? Déjame llamarla. Hey, baby, how are you? I really, no. Yo no lo digo, ok, bye. Pero, ¿por qué uno hace eso? Porque dice, si yo lo hubiera llamado del principio, me hubiera entendido de qué tono yo le estaba hablando. Bueno, aquí parece que algo no quedó claro, porque parece que en la primera carta ya Pablo le estaba hablando del problema de fornicación. ¿Ok? Él ya le estaba hablando. Pero parece que ellos se quedaron confundidos. Entonces, Pablo, ¿qué tú quieres? ¿Cómo hacemos? ¿Nos salimos del mundo? ¿No somos todos pecadores? Mira lo que él dice aquí. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir ¿del qué? Del mundo. En otras palabras le dice, mi problema no está con el mundo.
Está con ustedes, dejando pasar eso en medio de su iglesia. ¿Sabe que a veces la gente dice, oh, es increíble que lo que uno ve en la noticia, es increíble lo que están haciendo allá, es increíble cómo la gente vive así allá? ¿Es increíble o es una persona viviendo en el mundo? ¿Sí o no? No es lo normal que el mundo es ahora. Podemos decir que el mundo se ha convertido peor, se puede decir eso. Pero al final del día, tú puedes entender que esa persona hace eso porque todavía está ciego. No se le ha abierto los ojos para ver su condición todavía. Entonces está actuando como el mundo porque es parte del mundo. Por eso Pablo dice, mi problema no es allá. Como John Mark Comer, es un pastor, un autor. Él dice, cáncer fuera del cuerpo no pasa nada. Es cuando el cáncer está dentro del cuerpo que causa problemas. ¿Te hago entender? Un problema en el mundo, algo que está así fuera, ok, hay problemas y queremos que esa persona pueda conocer del Señor y cambien su vida. Pero los problemas en casa tenemos que bregarlo en casa para que no se vuelvan problemas más grandes en casa. Okay? Y le voy a dar una ilustración pronto para poder cerrar, para que entiendan un poquito más claro eso. Pero por eso él dice eso. No puede ser así, porque si no, ¿qué? Tú tendrás que salir ¿de qué? Del mundo, tendrás que salir. Obviamente, yo cuando te dije eso, es no que tú no hables con ellos, o esté con ellos, o tome una comidita con ellos. No es eso. Es que el problema está pasando en la iglesia. La iglesia debe poder señalar a Cristo, el Cristo invisible, para mostrar al mundo cómo es vivir en Cristo. Aprender lo glorioso que es por lo apasionadamente que lo adoramos a Él. Que dice sobre el valor de Jesús cuando nosotros vivimos una vida que es igual al mundo. ¿Qué dice? Que Cristo no puede cambiar nuestras vidas. Y el mundo ve y dice, ¿para qué yo quiero eso en mi vida? Si ustedes son igualitos. Hablan igual, dicen 1000 malas palabras igual que el mundo. Eso es algo que a mí me choca. Cuando nosotros como creyentes decimos malas palabras igualito al mundo. El Señor no te cambió a ti. No cambió tu vocabulario. Yo jugando béisbol desde años, yo me acuerdo que yo jugaba y a veces cuando tú haces un error y dices una mala palabra, pero yo no tengo que hacer eso. Hago un error y uno hace un error y dice, cónchale, ¿cómo yo hice eso? Al final no tuve que me acuerdo mi papá me decía, Omar, tú representas a 2 nombres. Tú tienes el nombre, a 3 nombres. Tú tienes el nombre de acá, que en esa época era el Hollywood Christian, los Eagles. Atrás tú tienes el nombre, apellido tuyo. ¿Cuál es? Vargas. Pero tú representas un nombre más grande que todo eso. Cada vez que tú estás allá, tú representas a Cristo. Y cuando tú estás allá, y por eso lo hemos mencionado en nuestro equipo, nosotros somos los únicos cristianos acá jugando. No podemos ser igual que ellos. No podemos decir las malas palabras. A veces yo estoy ahí con mi hijo escuchando y digo, tan las malas palabras que dicen estos jugadores. Y mis hijos están escuchando. A veces le digo, van a haber personas que van a decir cosas que no se deben decir. Tú no lo puedes decir eso. Nosotros, tu papá no hace eso. Y ustedes no hacen eso. ¿Okay? Pero a veces nosotros tenemos la misma lengua que el mundo. Robamos igual que el mundo. O puedes poner lo que tú quieras. ¿Sabes lo interesante? Que aquí vemos que el apóstol Pablo no está solo enfocado en el problema de la fornicación. ¿Qué es lo que él dijo? ¿Qué es lo que él dice? ¿Cuáles son las otras cosas? Avaricia, ladrones, idólatras. Hay de todo ahí, ¿verdad? Vamos al versículo 11, hay más. ¿Qué dice? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose, ahí dice, llamándose ¿qué? Hermano, diciendo que yo soy miembro de esta iglesia, diciendo yo que soy cristiano. ¿Qué es lo que dice? Que fuera, ¿qué? Fornicario, abro, idólatra, maldiciente, borracho. ¿Sabes qué vergüenza que tú estés comiendo y tú seas creyente, tú estés con creyentes y tú te estés emborrachando con ellos? Es una vergüenza, una vergüenza. Dice él, ¿cómo puede ser eso? Y después llega ¿qué? Ladrón. ¿Por qué ladrón? ¿Tú no crees que la gente roba en la iglesia? ¿Cómo, pastor? O gente, en inglés me gustó una palabra, decía swindlers. ¿Sabes qué significa swindlers? Personas que toman ventaja de otros por sus propios negocios. ¿O no pasa eso? Eso no pasa en la iglesia. Que te vendan algo que tú sabes que no es, que tú sabes que está mal, pero porque tú quieres tu billetico, tú se lo vendes de toda manera. Eso está mal. Y él lo llamó la atención ahí. No es solo la fornicación. Es el problema de una iglesia que no brega con sus problemas. Y llega él y dice, y ustedes lo están haciendo. Pero algo interesante. Mira, y aquí a veces lo tomamos muy en serio. Porque ¿qué es lo que dice él ahí? Con el tal, ni aún que.
comáis. Y nosotros somos bien bíblicos, ¿verdad? Y yo estoy en el Cibao comiéndome un mangú, ¿verdad? Estoy ahí sentado y yo tengo un problema con Chico y ese problema ha pasado con Chico. Y llegó Chico y digo, no, pero yo me voy aquí. Mira, yo no puedo ni comer con él. Me voy para Olive Garden. Me siento ahí, ¿verdad? Y ahí estoy comiendo. Llegó Andrés Manjarres. Ay, Padre Santo. Vámonos a Red Lobster. No puedo comer ni con ellos tampoco. Y al final uno lo toma todo en serio y lo lee así. Te quiero que tú entiendas algo. Que a veces, por eso tienen que entender el contexto. En parte de esa iglesia, lo normal era, ¿se acuerdan en Hechos? ¿Qué es lo que hacía la iglesia en el Hecho? ¿Qué decían? Que ellos se reunían, compartían la palabra de Dios. ¿Y qué hacían? ¿Repartieron qué? Pan. ¿Qué significa eso? Que comían juntos. De parte de su adoración era que comían ¿qué? Juntos como iglesia. Era parte de participar en la membresía de esa iglesia. Eso era parte de la familia. Cuando Cindy trabajaba en el restaurante hace años, cuando yo la conocí, ella trabajaba en un restaurante muy bueno, que hasta el chef era muy reconocido aquí. Y él me decía, no, yo llegué y tuvimos family meal. Family meal. ¿Y qué es eso? El family meal era que los cocineros se reunían antes de ir para abrir el restaurante y comían algo juntos. Una comida juntos, que el chef cocinaba para comerlo juntos. ¿En qué? Familia. ¿Te acuerdas Fast and Furious? ¿Te acuerdas de esa película? It's about the family. It's about the family. ¿Verdad? ¿Tú no ves cómo habla Vin Diesel cada vez? It's about the family. ¿Verdad? Esto se tiene que ver con la familia. Cuando él dice que ni comáis con ellos, no es que tú te lo tomes en serio, que tú digas, ay Dios mío, ahí llegó Alejandro, me tengo que ir, y tanto que me gusta el mangú de aquí, yo me tengo que ir. No es eso. Él se está refiriendo a eso ahí, porque eso era parte. Por ejemplo, hay una iglesia que se reúne aquí los sábados, si conocen, somos unos, y algo que así, y no sé si todavía lo hacen tanto, pero cuando llegaron aquí al comienzo, cada domingo ellos hacían una comida familiar en la iglesia después del servicio. Y alguno dice aquí, oye, pero pastor, está buena esa idea. Vamos a comer todos los domingos después. Bueno, pues nosotros hacemos cosas así de vez en cuando. Por eso hicimos lo de los hombres, que fue bueno. Podemos darle aplauso a los hombres que comieron su chimi y todo eso. Y lo de las mujeres, y yo no comí tampoco, pero la misma vez, hay diferentes formas. En su cultura, eso es algo común hacerlo todo el tiempo. Cuando él le dice, ni comáis, sácalo fuera de la cultura de la iglesia, de lo que es normal en la familia de la iglesia. ¿Me hago entender? ¿Sí o no? No lo escuché que no me entendieron. ¿Sí o no? ¿Me entendieron o no? Porque no sé, si tengo que duro 20 minutos más y hablo sobre eso. Vamos a terminar los últimos 2 versículos. ¿Qué dice? Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, ¿Dios qué? Dios juzga, él se encarga de ellos. Y yo le voy a hablar hoy a los que están fuera, porque quizás hoy tenemos una iglesia de personas que no están en la familia de Dios, y yo te hablo a usted también. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y es un perverso, ¿sí o no? Claramente. Otra vez el recuerdo, el cáncer fuera del cuerpo no es una amenaza para ti. Es cuando entra en el cuerpo, es cuando destruye el cuerpo. ¿Ok? Y por eso uno como iglesia quiere proteger el cuerpo en medio de eso. Nos voy a dar una ilustración que yo encontré un pastor que de verdad trata de ilustrar un poquito eso, y ahí aterrizamos el servicio de hoy. Para entender por qué, porque muchas veces leemos algo como decir, pero esto no es como medio duro, pastor, como que tú tomes, o sea, que como iglesia tomamos decisiones así con personas que estén en pecado y que hasta el punto que digamos que los expulsamos de la membresía de la iglesia y todo eso. Eso no está fuerte. Bueno, me gustó esta ilustración y se la voy a leer. Escribe este pastor, dice, conozco familias en las que un hermano mayor vivía en casa. Después de la universidad, él empezó a tomar decisiones que eran realmente malas. Estaban al final hasta tomando drogas en su vida. Luego empezaron a traer todo tipo de gente media extraña a la casa. Hasta incluso empezó a robar en la casa, cosas de la casa. Los padres están destrozados, por supuesto. Pero no solo están preocupados por el hijo que está haciendo todas esas malas decisiones,
sino también por la seguridad de los hermanos pequeños que están en la misma casa y lo que están viendo y a dónde puede llevarlo a ellos caminar y quizás tomar el mismo camino que ellos. Tienen conversación tras conversación con este hijo, pero su hijo simplemente no escucha y sigue haciendo cosas que ponen en peligro a la familia. Así que por fin, un punto que la madre y el padre, que aman a este hijo, pero con el corazón roto, le piden al niño que se vaya a vivir a otro sitio. No es porque odien a su hijo o hayan perdido la esperanza con él, simplemente saben que tienen que proteger a sus otros hijos. Además, la vida en la calle es dura. Y quizás si le quitan esa cobertura de protección y dejen de darle un lugar tan fácil y que cada vez que hace una decisión mala todavía regresa a casa y todo sigue como normal, quizás entonces despierte ante la necedad de sus decisiones. ¿Entienden a dónde estoy llegando aquí? Esto no es decir que no hay amor, hasta puedes decir que es más amor hacer eso. De hecho, a veces seguir una palabra tolerating o acogiendo, tolerando, enabling, como dice en inglés, como, ¿cómo se dice la palabra? Permitiéndolo en sus vidas, literalmente es menos amor. Porque al fin tú nunca haces algo para ayudar a ese hijo. Les estás facilitando que siga en sus malas decisiones. Así que en el amor les quitarás el hogar para que puedan experimentar las consecuencias de su pecado. Y de eso es que el apóstol Pablo habla aquí. A veces no quería aprender de esa forma. Ok, ve, dale, pruébalo. Mira a ver dónde te lleva eso. Esta es una persona que se coge ese camino, va ese paso y después tú ves 1 año, 2 años, 3 años, 10 años después y después tú lo ves en un servicio otra vez sentado y después tú ves que vienen después de un servicio y dicen, yo tomé una mala decisión. ¿Tú me puedes perdonar? Dios me puede perdonar. Dios puede cambiarme, puede restaurarme. Y tú ves una persona que lamentablemente aprendió. No, bueno que aprendió. Lamentablemente le tocó aprenderlo de la forma que difícil. A veces le toca perder su familia. A veces le toca perder sus hijos, a veces le toca perder su dinero, a veces le toca perder su salud, a veces le toca ponle todo lo que puede ser, pero no quería aprender de la forma buena, entonces te tocó ir por esta. A veces tú llegas al punto que después tú nada más quedas. Tú has escuchado que muchas veces gente ya cuando van a morir y que entregan su vida a Cristo. Así pasó con mi abuelo, llegó al punto y después yo me pongo a pensar, wow, abuelo, ¿cuántos años yo te hablé de la palabra de Dios? Por tantos años. Y tú nada más llegaste al punto, ya cuando tú estás en una cama, que tú te das cuenta, wow, ya yo estoy cerca de conocer a quien me creo. Y yo no estoy listo. Pero tú dices, para el no creyente, quizás estás aquí por primera vez, nunca has venido a esta iglesia, te invitaron, lleva años viniendo a la iglesia, no has entregado tu vida a Cristo. Queremos que sepas que nosotros nos tomamos el pecado en serio. Por eso uno léelo. Es más fácil leer Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó ¿a quién? A su Hijo. Es muy fácil predicar eso, pero nosotros en esta iglesia vamos a predicar ¿qué? Capítulo por capítulo, versículo por versículo, dejar que la palabra de Dios hable por sí mismo. Y tú escuches eso y te digas, wow, está duro eso. Pero la realidad es que el pecado destruye la vida de las personas. Fue tan grave que Jesús tuvo que venir a entregar su vida por ti y por mí. Y entregarla en una cruz. ¿Por qué? Porque nosotros en sí mismos no podemos. Nuestras mejores acciones son como en inglés dice filthy rags to God. Es como unos trapos sucios al fin. Cuando tú ves que tú dices, mis mejores acciones, no hay nada que podamos hacer que podamos en nuestras decisiones llegarnos a tener una vida eterna con Cristo Jesús. Por eso Él tuvo que venir a tomar nuestro lugar. Pero algo bonito es Juan 3:17 que dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvado por medio de Él. Para eso que Él vino. Y tú quizás en el día de hoy escuche algo como ese y dices, wow, está fuerte. ¿Se puede pasar eso? Y le dices, sí, se pasa eso para que la persona pueda cambiar y restaurar su vida. Es para su bien, no para su mal. Pero eso significa para ti que tú puedes conocer a Cristo de 2 maneras. 2. O Salvador de tu vida. Tú lo aceptes y digas, necesito a Cristo en mi vida para que salve mi corazón. O como juez. Como Pablo le dijo al final del capítulo 4. ¿Cómo tú quieres que yo venga? ¿Con vara o con qué? Con amor y gracia. Cuando tú vienes a un servicio como ese y tú escuchas
que hay una oportunidad para el Señor cambiar tu vida. Él conoce los pecados que tú estás cometiendo y que ha cometido. Acuérdate de lo que dice el apóstol Pablo, que es lo que dice: mi problema no está con el mundo, está con la iglesia que la permite. Pero llega a esta parte y el que está en el mundo tiene esperanza que si viene a Cristo, Cristo puede cambiarle y restaurar, es una nueva criatura. Puede ser una persona que estuvo en pecado y es nueva criatura. Y de esas 10, 20 personas que levantaron su mano, que en los últimos 5 años entregaron su vida, hace 5 años esa persona no estaba caminando con el Señor y hoy sí está caminando con Él. Y hemos visto testimonios de cómo el Señor ha cambiado personas que hemos bautizado, que son nuevas criaturas hoy, que tú dices: ¿cómo esa persona está en una iglesia hoy? Porque solo Cristo pudo cambiar a esa persona. Pero ¿sabes cómo cuando empieza así? Con una persona humilde que diga: Señor, te necesito en mi corazón, necesito que me cambies. No hay problema, si tú no lo quieres hacer y tú quieres extender y esperar más tarde, tú no estás garantizado primeramente que tú tengas otro día, pero segundo, tú de todo modo vas a tener que arrodillarte sobre Cristo, ante los pies de Cristo. ¿Cómo lo quieres hacer? En la buena, donde te abre las manos y te dice: ven a mí, o en la mala, cuando ya es muy tarde. Mi oración es que tú la puedas hacer en la buena en el día de hoy. Amén, iglesia. ¿Entendieron el pasaje, sí o no? ¿Fue claro? Espero. Vamos a orar y entreguemos este servicio en nombre a Cristo Jesús. Padre, Señor, que estás en el cielo. Ay, Señor, te damos gracias, Señor, por este día, Padre. Otro día más que podemos venir a darte las gracias porque podemos hoy respirar, podemos estar aquí en el día de hoy. A veces, Señor, abrimos pasajes difíciles o a veces cosas que no nos gustan hablar tanto, Señor, pero son cosas que uno lo habla porque es para, tú quieres lo mejor para nosotros, al fin, Señor. Entonces, oro, Señor, que tú puedas trabajar en medio de nosotros, quebrantar nuestros corazones para vernos en el espejo de tu palabra, Señor, y para poder tomar los pasos que debemos tomar en nuestras vidas, Señor. Si hay una persona que no te conozca a ti, Señor, que hoy pueda ser claro para ellos que si hoy es el día de salvación para ellos y se entregan a ti. Y si no, Señor, que sepa que un día llegará el día donde ya no habrá más oportunidad. Y en esa época sería ya como juez. Y los libros sabrán. Y si nosotros no estamos, nuestro nombre en el libro ay, Señor, será muy feo para nosotros, Señor. Entonces oramos, Señor, que podamos hacerlo hoy si estamos en necesidad de cambiar nuestras vidas. Te amamos, Señor. Usa tu palabra para tu honra y tu gloria y que tu nombre sea glorificado a través de tu iglesia real. Amén y amén. Señor le bendiga. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo. Si quieres contactarte con nosotros o necesitas oración, escríbenos a info@iglesiareal.org o nuestra línea de WhatsApp al 754-581-7269. Nos reunimos todos los domingos a las 11:30 en 2640 Washington Street, Hollywood, Florida 33020. Tu camino de fe nos importa.